La depresión representa el principal trastorno psiquiátrico, estimándose que su prevalencia es de un 15% en la población general. Es decir, un 15% de las personas adultas experimentarán a lo largo de su vida un episodio depresivo, por lo menos uno, y en muchas ocasiones más de uno. En el día de hoy quiero presentarles el testimonio de Luz Adriana. Luz Adriana es una mujer de 42 años y que ha representado uno de mis pacientes más exitosos de toda mi vida, y muy generosamente ha querido compartir con nosotros la manera en que ella ha vivido la depresión y la manera en que hemos llevado a cabo la terapia. Luz Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, gracias. Un gusto tenerte aquí, Luz Adriana, y como acabo de manifestar en la introducción a este testimonio, eres de mis pacientes más exitosas en mis casi 38 años de ejercicio profesional. Y me siento muy orgulloso de que estés aquí con nosotros y que quieras compartir tu testimonio con otras personas que sufren de depresión y que podrían verse beneficiados de recibir un tratamiento para este trastorno. Cuéntame, Luz Adriana, para ti, ¿qué ha sido la depresión? ¿Cómo la has vivido? Cuéntanos un poco de esta vivencia primero. Em, bueno, pues mm, yo sufro de depresión desde hace mucho tiempo. Yo creo que mi primera crisis o los primeros síntomas que yo comencé a tener, los comencé a tener más o menos a los 12, 13 años, en la etapa de mi adolescencia, pero yo nunca me di cuenta y nunca fui diagnosticada. Y, y ese tipo de momentos los comencé a tener a lo largo de mi vida, no fue todo el tiempo, pero yo nunca me di cuenta, nunca sabía que era la depresión. Digamos que yo viví la mayor parte de mi vida simplemente pensando que eran momentos de tristeza, pero realmente nunca recibí ningún diagnóstico médico que me dijera que yo estaba sufriendo de episodios de depresión. ¿Qué Y manifestaciones tenía, perdón, qué manifestaciones tenía esos episodios que comenzaste a tener en tu adolescencia? sí, em, episodios de tristeza permanentes, mezclados con otros sentimientos, con rabia, con aburrimiento, y en momentos comenzaban con los días o con las semanas a ponerse mucho más graves, y en algún momento ya comenzaba yo a tener pensamientos suicidas. ¿En algún momento intentaste hacerte daño? ¿Intentaste suicidarte? Sí, sí, lo intenté. Durante mi vida he tenido 4 intentos de suicidio, pero gracias a Dios no llegó a nada, pero llegó. O sea, yo he llegado hasta ese momento en los que ya yo tomo la decisión Un- de hacerlo. Una de las tragedias, o seguramente la principal tragedia de la depresión, es el suicidio. Y se estima que entre un 10 a un 15% de las personas que sufren depresión eventualmente se suicidan. Y qué bueno, Luz Adriana, que todavía estés aquí, que hayas podido construir una vida profesional y familiar exitosa. ¿Y cuál ha sido o cuál fue tu peor crisis, Luz Adriana, de depresión, y cuándo realmente comienzas a darte cuenta que este es un trastorno psiquiátrico que requiere recibir tratamiento? Bueno, pues lo comencé, pues realmente fui diagnosticada por un psiquiatra eh, como depresión a mis 35, 36 años, cuando estaba viviendo en Ginebra, Suiza.
había salido del país y todo este movimiento de salir del país, de vivir en otra ciudad, de que mi esposo no trabajaba, la presión del trabajo, la presión de tener una vida allá, me generó una crisis, demasiada carga, me generó una crisis y los médicos de Naciones Unidas, que es la organización con la que yo trabajo, me recomendaron buscar ayuda. Entonces ahí fue cuando visité, digamos, por primera vez al psiquiatra. Luz Adriana es una exitosa ciudadana del mundo. Vivió hace algún tiempo en Suiza y ahora está muy feliz viviendo en África, en Sí. Senegal. ¿Perdón? Sí, señor. Ok. Luz Adriana, y ese episodio de depresión donde finalmente pues eres diagnosticada, ¿cómo lo viviste y qué tipo de tratamiento te administraron? Bueno, pues comencé con antidepresivos diagnosticado. Una vez diagnosticada la depresión, bueno, porque no solamente me diagnosticaron depresión, sino depresión y ansiedad. Comencé con antidepresivos. Primero intenté unos, no me servían, luego intenté con otros más fuertes. Pasé por eh, varios psiquiatras, por unos 3 o 4 psiquiatras, pero no me sentía nunca conforme. Eh, eh, hasta que Por qué finalmente, no te sentías conforme? porque yo no sentía que me estaban ayudando. Nunca, ninguno era así con el método cognitivo ¿Conductual? cognitivo-conductual, pero yo no sentía que me estaban ayudando, simplemente me recetaban los medicamentos y ya, y yo pues no tenía ninguna terapia con ellos, y no sentía ningún progreso, yo simplemente sentía que iba a que me hicieran en control y ya. Eh, Inclusive tu episodio requirió hospitalizarte, ¿no? sí, hasta que después de 5 años decidí yo decidí dejar los antidepresivos, logré dejarlos, pero una vez dejé los antidepresivos, entré en una crisis mucho mayor, la peor crisis que he tenido en toda mi vida. Em, Obviamente la crisis no fue generada solamente por dejar los antidepresivos, sino que fue un año muy difícil en mi carrera. Yo no sabía a qué país me tocaba irme, y todo se comenzó a derrumbar. Fueron 6 meses durísimos en los que yo no sabía que yo estaba deprimida. Nadie se dio cuenta hasta que una vez no me levanté de la cama. Entonces mi esposo se asustó, llamó al hospital y en el hospital me remitieron de una vez a urgencias, y en urgencias un psiquiatra diagnosticó que yo estaba viviendo un episodio de depresión grave y me hospitalizaron. Estuve hospitalizada. Ujú. Hay varios puntos a los que se ha referido Adriana, sobre los cuales yo quiero hacer un par de precisiones. El primero de ellos es que la ansiedad y la depresión en más de las 3/4 partes de pacientes con dificultades psiquiátricas están presentes de manera simultánea. Y esto se debe a que son más las similitudes que las diferencias que tienen tanto la depresión como la ansiedad. Segundo punto que Luz Adriana ha tocado y que vale la pena resaltar en este testimonio es que los antidepresivos son tratamientos efectivos que deben ser administrados por una persona calificada, típicamente un psiquiatra, y que su descontinuación no se debe hacer igualmente sin que haya una supervisión psiquiátrica adecuada. Luz Adriana dejó los antidepresivos, creo, si no estoy equivocado, primero porque te generaron un aumento de peso y segundo porque ya te sentías bien, ¿verdad?
Porque yo quise dejar los antidepresivos porque primero me hicieron aumentar de peso, aumenté 15 kilos, em, aumenté muchísimo, muchísimo de peso y yo seguía comiendo prácticamente igual. Y además me generaba muchos efectos secundarios. Era a las 24 horas de tomar de no haber tomado el antidepresivo, ya comenzaba a sentir mareos y vértigos y una cantidad de sensaciones muy incómodas. Y segundo, porque yo ya sentía que no me estaban haciendo efecto. Yo sentía realmente que yo me sentía igual que antes que tomar los antidepresivos. Sí, a veces los antidepresivos o bien no funcionan o tienen un efecto apenas parcial en la persona que los recibe y lamentablemente una vez que la persona los descontinúa, las tasas de recaída tienden a ser altas. Luz Adriana, ¿y cómo llegaste a donde mí y cómo fue ese encuentro entre nosotros? Ujú. Bueno, pues yo llegué a donde usted, doctor, gracias a mi mamá. Mi mamá estuvo presente durante esa crisis tan dura que viví en Suiza. Fueron 6 meses durísimos en los que tuve incluso que dejar de trabajar. Mi mamá me acompañó durante todo ese tiempo, pero ella quedó muy afectada. Ella quedó muy afectada por todo lo que vivió conmigo a mi lado, porque el problema con las crisis depresivas también, doctor, es que no solamente se afecta al paciente, sino también el círculo familiar. Y en mi caso se afectó toda mi familia. Toda mi familia sufrió igual o peor que yo. Y mi mamá sufrió muchísimo, quedó muy afectada y en su regreso a Colombia, ella comenzó el tratamiento con usted también. Bueno, yo recuerdo que tú llegaste y a pesar de que estabas medicada, Adriana, estabas experimentando un episodio de depresión severa, acabas de llegar a Senegal, llevas más o menos unos 4 meses en Senegal y no te sentías bien. Cuéntame cómo estabas cuando llegaste a donde mí, qué te estaba sucediendo. Sí, bueno, pues cuando yo llegué, bueno, mi mamá, recomendado por mi mamá, eh, yo estaba, digamos que yo acababa de salir de la crisis, de la crisis de depresión tan grave que tenía, estaba saliendo, digámoslo así, pero no estaba totalmente afuera. O sea, ya había comenzado a medicarme nuevamente con otro tipo de antidepresivos y ya llevaba más o menos unos 5 meses con la nueva fórmula, pero yo aún, bueno, había cambiado de país, desde Ginebra, Suiza, pasé a Senegal, eh, Dakar, con toda mi familia, pero yo no me sentía totalmente bien, yo sentía que mi condición mental todavía estaba muy frágil y tenía todavía episodios depresivos, no tan graves como para estar hospitalizada o dejar de trabajar, pero sí tenía muchos bajonazos. Entonces allí fue buscando, porque realmente durante mi periodo en Suiza, mi mayor limitación para tener psicoterapia fue el tema del idioma. Era muy difícil tener psicoterapia para mí en francés o en inglés. El idioma nativo en ese sentido es vital, tener psicoterapia en su idioma nativo. Entonces, buscando, comencé psicoterapia buscando calidad, pero también hablar en mi idioma nativo, que es el español, para poder tener las terapias. Vale la pena decir que Adriana y yo no nos conocemos personalmente. Ah, Todo sí, no. nuestro tratamiento ha sido a través de la virtualidad. Y Correcto. esto lo que muestra es que los tratamientos psicológicos se pueden implementar de la misma manera de forma virtual que si se implementan de forma presencial. Adriana es un claro testimonio de esto. Tú tenías varias dificultades, Adriana. Recuerdo, estabas muy triste, tenías dificultades para focalizarte en tu trabajo, estabas muy irritable, tenías dificultades importantes
como resultado de tu mismo estado emocional en tu relación con tu esposo. Eh, y, y yo creo que nosotros hicimos un gran descubrimiento en la terapia. ¿Por qué no le compartes a las personas que están viendo este testimonio cuál fue el gran descubrimiento que hicimos en la terapia? Sí, bueno, pues el gran descubrimiento que hicimos es que nos dimos cuenta que uno de los grandes factores por los cuales yo sufría de episodios depresivos o de los grandes factores que generaban mis episodios depresivos era la falta de sueño. Y la falta de sueño porque yo tengo un desfase en el sueño, un desfase y es que yo me acuesto muy tarde y me levanto y me levanto tarde, pero si tengo que trabajar, pues obviamente me tengo que levantar muy temprano. Entonces yo dormía muy mal, dormía súper mal, dormía 4 horas o 3 horas o a veces 5 horas. Nunca tenía un horario permanente y nunca era constante y siempre me estaba faltando el sueño. Y yo pensé que eso era, que yo lo podía hacer, porque cuando yo estaba joven y adolescente, yo podía hacerlo perfectamente y no pasaba nada, pero ya a mi edad ya comenzó a afectarme. Y, y yo me di cuenta que cuando más durante el tratamiento con usted, doctor, con todo con la serie de controles y de tácticas que establecimos, yo me di cuenta que si yo dormía bien, pues al otro día yo me sentía muy bien, yo me sentía más relajada, yo me sentía contenta, más tranquila y yo no me sentía sin rabia y todo eso generaba en que yo evitaba tener un episodio depresivo. El testimonio que acaba de brindarnos Adriana con respecto a su sueño es muy elocuente. Hasta hace algunos años se pensaba que la depresión generaba problemas en el sueño, específicamente insomnio. Pero recientemente se ha encontrado que dificultades en el sueño pueden desencadenar un episodio depresivo o por lo menos pueden contribuir a él. Yo no quiero que quede en este testimonio la idea de que solamente el problema de Adriana se circunscribía al sueño, porque habían otra serie de factores que estaban presentes. Pero yo diría que en una proporción muy importante, el sueño representaba el principal elemento que desencadenaba los episodios de depresión en Adriana. Y ella me contaba que parte de la razón por la cual ella se deprimió cuando vivía en Suiza era porque ella se acostaba muy tarde, tipo 2, 3 de la mañana, y tenía que levantarse temprano para estar en su oficina a las 8, 9 de la mañana. Entonces ella no dormía la suficiente cantidad de tiempo que le permitiera a ella tener un sueño reparador. Y en ese orden de ideas, entonces, nosotros trabajamos mucho en la terapia a partir de tratar de estructurar unos periodos de sueño suficientemente adecuados para que tu sueño fuera de buena calidad y fuera un sueño reparador. Pero como Adriana lo indica, ella tenía un trastorno del sueño que consistía en que ella, en lugar de dormirse a las 10 de la noche, como se duermen la mayoría de las personas, ella tenía un trastorno del ritmo circadiano que se llama trastorno de fase tardía del sueño. Entonces Adriana se iba durmiendo tipo 2, 3 de la mañana y se levantaba tipo 11 de la mañana, 12 del día o 1 de la tarde. Afortunadamente, pues ella, ahora que está en teletrabajo, pues le era más fácil manejar eso, pero de todas maneras, en muchas ocasiones ella tenía reuniones que atender y de todas maneras esto estaba afectando significativamente su estado de ánimo. Entonces la terapia se centró en un aspecto importante en restaurar unos horarios de sueño mucho más normales. Y cuéntale, Adriana, a nuestros oyentes y televidentes,
¿Qué hicimos para eso? Bueno, pues primero establecimos, fuimos haciendo un plan. Cada cierto tiempo comenzamos bueno, establecimos unos horarios. Entonces, por ejemplo, yo me estaba acostando a las 3 de la mañana, entonces comenzamos diciendo, bueno, en esta semana yo me voy a acostar a las 2:30 de la mañana y me levantaba media hora más temprano. Entonces comenzamos a hacerlo así, de media hora en media hora, poco a poco, muy ligeramente, para yo comenzar a regular más mis horarios, tener unos horarios más decentes para dormirme y levantarme. Y adicionalmente a eso establecimos alarmas porque yo me pegaba mucho y todavía me pego, pero digamos que ahorita gracias al tratamiento soy mucho más consciente de que tengo que hacerlo por todos los beneficios que me genera el poder dormir bien. Establecimos alarmas. Yo tenía ¿Te como pegabas a qué, Adriana? ¿Te pegabas a qué, perdón? al celular. Ok. Miraba y todavía las miro, pero de manera más consciente, digámoslo así, de manera más consciente. Y sobre todo al principio fue complicado porque tenía que establecer horarios y reglas. Entonces, los horarios y unas alarmas. Entonces me sonaba la alarma, me comenzaba a sonar la alarma a la medianoche, diciéndome, recordándome que ya casi me tengo que acostar. A la 1, que por favor cierre el celular y prepárese para dormir. Así poco a poco. Entonces, y también, bueno, eso fue una de las cosas. Establecimos horarios y alarmas para acostarme, para recordarme que me tengo que acostar, para recordarme que me tengo que preparar para acostarme, para levantarme. Y otra cosa que me ha servido mucho fue el tomar melatonina también, que también me ha ayudado. Y otra, el uso de unas gafitas que se llaman Retimer, que las compramos por Amazon y que me ayudan a levantar porque mi gran problema no es solamente acostarme temprano, sino también levantarme. Levantarme eso es horrible, es horrible. Yo soy como una piedra. Entonces, cuando me levanto, cuando me despierto, quiero seguir durmiendo y no hay poder humano que me levante de esa cama. Entonces, así fue muy difícil tomar como la voluntad y la conciencia de que me tengo que parar. Y aun cuando me paraba, me demoraba como unas 2 horas en sentirme bien. Entonces, utilizamos unas gafitas que se llaman Retimer y yo me las ponía. Todavía me las pongo, pero con menos periodicidad. Me las ponía y eso tiene unas lucecitas verdes que hacían como las veces de rayos solares. Entonces me hacían como estar más despierta o levantarme, ponerme activa mentalmente más rápido que lo que me tomaba sin, sin las luces en las gafas. Vale la pena hacer varias precisiones con respecto a lo que de manera muy clara Luz Adriana ha descrito. Primero, los medicamentos para el insomnio crónico o para los trastornos del sueño no funcionan. Es peor el remedio que la cura. Lo que funciona para las dificultades del sueño y que tiene amplia evidencia científica son los tratamientos psicológicos. Y este es un claro ejemplo de ello, donde utilizamos tratamientos con base en la evidencia. Uno, el preparar a Adriana para dormirse. Uno necesita tener una rutina adecuada para poder entrar a la fase del sueño donde esté relajado física y psicológicamente, fisiológica y mentalmente. En segundo lugar, utilizamos melatonina. La melatonina no es un medicamento, es una hormona que está implicada en la conciliación del sueño y se usa específicamente para el tratamiento de los trastornos del sueño, que son los denominados trastornos del ritmo circadiano. Y adicionalmente utilizamos el retimer.
Y el Retimer lo que hace es ofrecerle a Adriana una exposición suficientemente fuerte a la luz solar que le permita a ella estimular su cerebro y poderse conectar con su entorno. Todos estos tratamientos han sido tratamientos que se han reportado en la literatura científica que ayudan para estos problemas y que en el caso de Luz Adriana fueron muy efectivos. Yo creo que esta fue una parte sustancial de la terapia y sobre la cual tú tienes que continuar trabajando porque pues tú tienes la tendencia, y esto es un tema biológico, a dormirte mucho más tarde del usual. Pero aparte de esta estrategia, que fue tal vez la más importante, ¿cuál fue la otra estrategia u otras estrategias que hubiéramos usado que te han ayudado para salir de tu depresión? Bueno, además, bueno, tuvimos también terapias familiares, ¿no? Terapias familiares con mi mamá, con mi esposo, con los cuales yo tenía relaciones un poco conflictivas y eso también me generaba muy conflictivas y eso me generaba también desencadenantes, porque es que lo que yo pienso es que tanto la depresión como la ansiedad al final es el resultado final. O sea, hay que mirar muchos, son los desencadenantes que hacen que uno llegue a esas etapas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me ha gustado del tratamiento es que hemos puesto mucho énfasis en identificar los desencadenantes de la depresión. Entonces, uno de los desencadenantes fue el sueño, otro de los desencadenantes es como las relaciones interpersonales o los conflictos interpersonales. Otra, por ejemplo, en mi caso fue que yo trabajaba mucho y yo no tenía tiempo para mí, para disfrutar, tiempo de disfrute. Entonces, me impuse como una disciplina, por ejemplo, de hacer cosas que me gusten. Entonces, clases de pintura, comencé a tomar clases de pintura, comencé a hacer ejercicio regular, que no necesariamente me gusta, pero me ha ayudado, sobre todo me ha ayudado mucho en sentirme mejor conmigo misma y en subir mi autoestima. Y en actividades sociales con los amigos, salir más, ir a la playa. Eh, 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 sí, cosas que me gusten a mí, cantar, escuchar música, pasar tiempo con mi familia, pero todas estas cosas, digamos, hay que concientizarse primero de que uno las necesita y segundo, tener la disciplina y la conciencia de que son necesarias en la vida de uno y de que hay que parar. Cuando hay que parar el trabajo, hay que pararlo porque también es importante mi vida y también es importante dar esos episodios, esa vida personal que yo también me merezco y esa vida y disfrutar mi vida. Y eso es una de las cosas que me ha funcionado, incluso cuando he tenido bajonazos en los que yo siento que voy a entrar otra vez en etapa depresiva, adoptamos esas estrategias. Entonces, intento inmediatamente, llamo a alguien o pinto, voy a clases de pintura o escucho o hago el esfuerzo de bailar o hago cualquier cosa, pero digamos que intento identificarlo y comienzo a adoptar esas, esas estrategias que hemos identificado en el tratamiento con el doctor para no volver a entrar en etapa depresiva. Hasta la última, por ejemplo, me ayudó mucho a hacer meditación. Hice meditación 1 hora y estaba súper bien luego. Adriana ha señalado varios aspectos sobre los cuales vale la pena hacer algunas precisiones. Uno de los principales beneficios de la terapia cognitivo-conductual, que es el tipo de terapia
que yo practico y que tiene amplia evidencia científica para el tratamiento de los problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión, es hacer que el paciente se convierta en su propio terapeuta, que el paciente adquiera una serie de herramientas que él pueda utilizar en caso de que la requiera. Y Adriana ha señalado varias sobre las cuales quisiera brevemente referirme. La primera es identificar los desencadenantes de un episodio depresivo. Típicamente las personas cuando no reciben un tratamiento psicológico para la depresión, muchas veces no identifican qué ha pasado, no saben por qué se sienten deprimidas y la única alternativa que se les ofrece tradicionalmente es un medicamento que aunque son útiles, muchas veces no son suficientemente útiles para ayudar a la persona a resolver todas las dificultades que la han llevado a ese estado de depresión. Y con Luz Adriana utilizamos un tipo de terapia que está muy de moda actualmente en el tratamiento de la depresión, que se llama terapia de activación conductual. Esta es una terapia en la cual nosotros hacemos que las personas realicen de una manera sistemática actividades que les generen placer, que les generen una sensación de disfrute de la vida. Y esto se hace con dos propósitos. El primero de ellos es hacer que las personas salgan de ese estado de inercia en que se encuentran, de falta de disfrute, de anedonia, de esa falta de energía. Y en segundo lugar, lo que estas actividades permiten es que las personas dejen de estar rumeando sobre sus dificultades, dejen de estar dando vueltas a las cosas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió lo otro? ¿Por qué me sucedió tal cosa? Y también estamos tratando ahora, porque ya estamos en la fase final de tratamiento, estamos tratando ahora de utilizar la meditación, pero no la meditación de 2 horas o de 1 hora, una meditación corta, porque uno de los grandes retos que se tienen cuando se trata a una persona con depresión, no solamente sacarla de su depresión, sino evitar que la persona tenga nuevos episodios de depresión, porque una proporción considerable de personas vuelve a recaer. Entonces, la meditación se ha encontrado que reduce significativamente las recaídas. De modo que eso es lo otro que estamos tratando de hacer. Y volviendo al tema de los desencadenantes, cuando la persona es capaz de identificar los desencadenantes, puede desarrollar estrategias que le permitan a ella superar ese episodio de depresión. No sé, Adriana, si te gustaría compartirle a nuestros televidentes eh, la última dificultad que tuviste y qué estrategias desarrollamos para poderla abordar y resolver. La última, bueno, bueno, sí, o sea, más o menos, bueno, sí, hace unos 10 días aproximadamente, sentí que estaba bajoneándome un poco. Entonces, digamos que apenas yo siento las alertas, a veces yo no sé por qué, porque estoy triste o porque me siento bajoneada, pero yo comienzo a sentirme así sin energía y comienzo a sentirme que no quiero hablar, de pronto comienzo a sentirme de mal genio. Entonces yo comienzo a sentirme así y yo, por ejemplo, yo le digo a mi esposo me estoy sintiendo así, hay que hacer algo. Y entonces él también se pone alerta. Digamos que el apoyo familiar también es muy importante, concientizar a las otras personas de tu círculo familiar para que ellos sepan que es algo a lo que hay que reaccionar y hay que ponerle atención y tienes que ayudarle a la persona.
Eh, entonces, lo primero que hice fue pues, comenzar a pensar comenzar a pensar que podía sacarme de, de eso, de ese momento. Me asusté, me asusté porque yo, obviamente, yo no quiero volver otra vez a, a caer en ese hueco tan horrible que se llama la depresión o una crisis depresiva grave. Yo llamé ya lo llamé a usted para tener una cita inmediatamente. Ese mismo día tuvimos una cita. Llamé a una amiga que hacía meditación y ella me dio también la cita. Hicimos meditación ese día, 1 hora. Y bueno, hice también mi sesión de sport, de ejercicio. Pero básicamente eso fue lo que me ayudó, o sea, actuar rápido. Yo creo que actuar rápido, porque lo que me pasaba antes, cuando yo no tenía la terapia, era que yo sentía los bajonazos, pero yo no sabía qué hacer. Y yo dejaba que pasaran los días pensando, esto va a pasar, esto va a pasar. O como decían la gente, tranquila, ánimos, eso va a pasar, ya mañana te vas a sentir mejor. Y llegaba el otro día y yo no me sentía mejor, y yo me sentía poco a poco peor, o me sentía mejor, pero volvía luego peor, luego volvía peor. Entonces yo creo que no, yo creo que ahí lo importante es como ser consciente de que la depresión existe, de que las personas que tenemos esta tendencia podemos volver a tenerla, y de que hay que actuar rápido, y de que no hay que actuar solos, hay que apoyarse en la familia, hay que apoyarse en los amigos, eh, y hay que apoyarse en ayuda profesional también. A mí me encanta la manera en que has descrito esta última situación, porque ilustra muy claramente cómo en este tipo de terapia le enseñamos a la persona estrategias que le permitan a ella no ser víctima de la depresión, sino que poder actuar y, como lo dice Adriana, actuar rápidamente. Y justamente, muy rápidamente, saliste de ese episodio de depresión. Ahora, vale la pena señalar que la depresión es un trastorno muy heterogéneo, tiene múltiples causas y múltiples manifestaciones, y uno con cada paciente tiene que individualizar el tratamiento para identificar los factores que están contribuyendo a su depresión y poder ayudarle a que salga de ella, así como a prevenir que recaiga. Entonces, Adriana, para terminar, ¿cuál es tu impresión de este tipo de terapia que tú has recibido? ¿Qué te ha gustado de ella? ¿Qué no te ha gustado? ¿La recomendarías? Cuéntanos. Bueno, a mí lo que me ha gustado de la terapia es que, bueno, primero el método, que es como intentemos identificar los factores de lo que está pasando ahora, y miremos el presente, miremos lo que está pasando ahora, y en base a lo que tenemos ahora comenzamos a trabajar. Pero sobre todo el tema de la concientización, o sea, realmente uno tiene que ser muy consciente y no tomárselo a la ligera, no pensar de que uno lo puede todo, porque uno no lo puede todo. Uno necesita apoyo, y sobre todo también a veces necesita ser uno disciplinado con uno mismo. Y yo realmente, yo creo que mi terapia no hubiera funcionado si yo hubiera pensado que mi salud mental no era importante. Yo creo que todo comenzó con eso, porque yo, después de mi crisis depresiva, yo me di cuenta de que mi salud mental era tan o más importante como mi salud física, y que yo debía desmitificar los problemas de salud mental como algo malo, como las personas que piensan que porque uno tiene un problema de salud mental está loco. Yo pienso que no, simplemente es un problema o una condición, o somos más propensos unos más que otros, pero es igual de importante y nunca hay que abandonarla. Yo creo que hay que tener un cuidado con uno mismo, un amor hacia uno mismo y una responsabilidad hacia uno mismo, y ser uno muy disciplinado con lo que imponerse uno mismo, incluso
el derecho a disfrutar de la vida, a disfrutar de las cosas que a uno le gustan, tener un balance vida-trabajo. Es muy importante y sobre todo ser consciente, sobre todo las personas que sufrimos de depresión, ser consciente de que esto puede llegar en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, y lo que tenemos que hacer es identificar y actuar rápido e incluso aceptarse uno mismo con esa condición y aceptar que esas cosas van a pasar, aceptar que siempre vas a tener tus bajonazos y vas a tener momentos tristes, puede ser, dolorosos, pero lo importante es no quedarse ahí, sino saber que por esa misma predisposición que tenemos a la depresión, tenemos nosotros mismos que actuar y buscar maneras para salir de allí, porque si no, se vuelve peor, 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 y al final pues vas a volver otra vez al hueco. Y una vez que estás en el hueco, ya es muy difícil salir uno solito, sin una ayuda y sin un tiempo, y trae efectos también desastrosos para tu vida y la vida de las familias. Entonces, para evitar eso, para evitar llegar allá, lo mejor es saber cuando identificar los factores, tomar medidas y sobre todo ser paciente con uno mismo. Uno puede que no salga el primer día. Si tengo un bajonazo, yo puede que no salga el primer día, pero adopto diferentes estrategias, no una o dos o tres, hasta que ya el mismo día puedo sentirme bien, o si no al otro día me siento bien, o si no a los 2 días me siento bien. Pero lo importante es tomar acción. Has dicho varias cosas muy interesantes, Adriana. La primera de ellas es que nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física y por lo tanto tenemos que cuidar de ella. Lo segundo que has mencionado es, yo debo aceptar que, que soy susceptible o vulnerable a ciertas situaciones de la vida que me pueden generar tristeza, que me pueden generar ansiedad. Y en lugar de pelearlas o de negarlas, es adoptar una postura proactiva, implementar estrategias para salir de ella y continuar disfrutando la vida. Adriana, te agradezco muchísimo el que hubieras querido compartir tu testimonio. Quiero felicitarte una vez más por el fantástico compromiso que has tenido con la terapia y por los maravillosos logros que has conseguido. Y esto los hemos logrado gracias a tu disciplina, a tu tenacidad y a que has sido muy juiciosa con las recomendaciones que yo te he dado. ¿Te gustaría agregar algo más, Adriana? Eh, no, I mean, solamente, I mean, solamente o sea, digamos, una recomendación final es que, es que siempre hay que perseverar, y siempre hay que, o sea, no desanimarse en el sentido de que siempre hay una solución, siempre, y, y sobre todo las personas que tenemos depresión, es muy importante, o que sufrimos de depresión, eh, es realmente buscar el mejor ambiente y rodearse de las personas, de personas, de amigos y de familia, de una red de apoyo. Una red de apoyo es muy importante también para que te puedan apoyar, porque uno solo, uno tiene a decir, yo puedo solo, yo soy fuerte, y yo soy muy fuerte, yo me considero yo misma muy fuerte, pero ni siquiera con la fortaleza que yo siento que tengo puedo. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta de eso y de la importancia también de rodearnos de personas que nos quieren y que nos entienden para poder superar todas estas dificultades.
El apoyo social es fundamental, no solamente para salir de la depresión, sino para prevenirla. Aquellas personas que tienen una adecuada red social de amigos, de familiares, de personas que nos prestan un hombro para consolarnos en nuestros momentos de dificultad, con las cuales podemos compartir nuestras tristezas y alegrías, son personas que van a ser mucho menos vulnerables a la depresión. Luz Adriana, nuevamente mis agradecimientos por haber estado aquí. Soy Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico, y los invito a aprender más sobre la depresión en mi página web www.misicólogo.com, mi psicólogo sin P. Muchas gracias por haber escuchado y visto este testimonio. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Y espero que de verdad las personas que puedan escuchar nuestro testimonio sientan una luz de esperanza y logren realmente llegar a realmente superar lo que les pueda estar pasando. Estoy seguro que sí, Adriana, y este testimonio los va a animar a buscar ayuda para salir de algo tan doloroso como es la depresión.